Miró da cuenta de su deseo ya desde el año 1938 de contar con su propio lugar, su propio estudio. Dicho deseo se empezará a cumplir recién en el año 1954, cuando decidió trasladarse de Barcelona a Palma y encargó a su amigo, el arquitecto Josep Lluís Sert, el diseño del estudio. Joan Miró i Ferra nació en Barcelona el 20 de abril de 1893 y murió en Palma de Mallorca el 25 de diciembre de 1983. Fue pintor, escultor, grabador y ceramista. Llegó a ser considerado uno de los máximos exponentes del surrealismo. En su obra se ve reflejado su interés por el subconsciente, lo infantil y las culturas y tradiciones de Cataluña. Se lo asocia al arte abstracto por el uso de formas estilizadas e imaginarias. En el potencial que le ofrecía el surrealismo, lo inconsciente y lo onírico, encontró el perfecto material para su obra. Desde 1930, Miró manifestó su deseo de abandonar los métodos convencionales de pintura, en sus propias palabras, de matarlos, asesinarlos o violarlos. El surrealismo es un movimiento artístico surgido en Francia en la década de 1920. Según lo define Breton en su manifiesto, es automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar el funcionamiento real del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. Algunas técnicas consisten en el collage, el cadáver exquisito, la transcripción de los sueños y el automatismo. Miró fue reconocido el más surrealista de todos, por su automatismo psíquico puro. Su surrealismo se desenvuelve entre las primeras obras donde explora sus sueños y fantasías infantiles, las obras donde el automatismo es predominante y las obras en que desarrolla su lenguaje de signos y formas biomorfas. Miró y Sert se conocen en el año 1932, momento desde el cual formaron un vínculo tanto personal como profesional, fortalecido por sus inquietudes comunes, destacando la voluntad de integrar arte y arquitectura, sumado a su interés por el trabajo en equipo. El final de la Guerra Civil y la dictadura de Franco obligaron a Sert a exiliarse a los Estados Unidos. Por ello, Sert y Miró intercambiaron algunas de sus ideas sobre la composición del proyecto por carta. De la dirección de obra en Palma se encargaría el arquitecto Enric Juncosa, cuñado de Miró. Sert nació en Barcelona el 1 de julio de 1902 y murió el 15 de marzo de 1983. Fue un arquitecto español que trabajó desde el racionalismo. Estudió en la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona y desde 1926 estudió la obra de Le Corbusier, con quien colaboró en su estudio durante varios años. Hacia 1930 comenzó a diseñar sus primeros edificios con un carácter mediterráneo, por el color blanco y el uso de la luz. Fue uno de los fundadores del GATEPAC, rama española del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. El franquismo obligó a Sert a migrar hacia los Estados Unidos hacia mediados de la década del 40, donde se abocó a la educación en universidades como Harvard y realizó varios proyectos allí y en otras partes del mundo. En la década del 30, el racionalismo arquitectónico se difunde en toda Europa, por medio de los nuevos métodos constructivos y los materiales. Implicaba la predilección por las formas geométricas simples, de criterios ortogonales, el empleo del color y el detalle constructivo por sobre la decoración y el ornamento, una concepción dinámica del espacio y todo sustentado en el uso de los nuevos materiales y procesos constructivos surgidos a partir de la revolución industrial, el acero, el hormigón y el vidrio. El taller de Miró, proyectado por Sert, se encuentra en la capital de las Islas Baleares, Palma de Mallorca, ubicadas al este de la península ibérica en el mar Mediterráneo. La guerra civil concluida en el año 1939, con un periodo de hundimiento social y económico, deviene en el régimen franquista que se extiende hasta 1975 con la muerte de Francisco Franco. Toda esta época fue marcada por el nacionalcatolicismo, el autoritarismo, la militarización de la sociedad y el control de los medios de comunicación.
La dictadura franquista provocó muertes y el exilio de gran parte de la población a causa de la persecución. La Segunda Guerra Mundial trajo consigo el aislamiento del país en el panorama internacional, que se mantendría vigente hasta el principio de la década del 50, a pesar de los intentos de Franco de enmendar la imagen fascista. En 1945, en Potsdam, se le niega a España la entrada a la ONU, que se da recién en 1955. Con la ayuda de numerosos croquis y planos, Sert había proyectado para Miró un taller a escala humana, que aunaba tradición e innovación. La estructura de hormigón contrasta con los materiales más tradicionales y propios del Mediterráneo, como la piedra o la terracota. El taller, con la planta en forma de L, está distribuido en 2 niveles cubiertos con bóvedas. Todas las fachadas reciben un tratamiento muy plástico, incluso cromático, en particular la fachada sur, donde se yuxtapone el blanco del hormigón con el color de la terracota y el azul, rojo y amarillo de la carpintería. En definitiva, Sert estrena un nuevo lenguaje que, superando la rigidez y las limitaciones del funcionalismo más ortodoxo, apuesta por una arquitectura más plástica y escultórica, en consonancia con su idea de que la arquitectura misma puede convertirse en una pieza escultórica. Sert concibió un edificio que se adaptaba al terreno. Miró le fue asesorando sobre los aspectos prácticos. Así, le sugirió que tuviera en cuenta el clima de Palma y las condiciones ambientales del interior del taller. Le pidió una nítida separación entre la zona de trabajo de taller y la zona de almacén que le permitiera distanciarse de las telas puestas en reposo. Le recordó que tenía que diseñar la superficie de trabajo teniendo en cuenta las dimensiones de las pinturas de gran formato. La construcción del taller diseñado por Sert concluyó en el otoño de 1956 y Miró estaba entusiasmado con el resultado final. En 1979, Miró y su esposa donaron los talleres a la ciudad para que sean el punto de partida para una fundación. Hacia 1992, Rafael Moneo construyó un nuevo edificio que se añade al conjunto como sede de la misma. Los 3 edificios quedan rodeados de la vegetación mediterránea y de las esculturas de Miró que se integran perfectamente. La voluntad de Miró era que la fundación sirviese de estímulo y de referente para las futuras generaciones de artistas, y que fomentase la investigación de los especialistas estudiosos de su obra, de modo tal que se superaran los esquemas museísticos habituales y se consiguiera un centro vivo y dinámico. A fines de la década del 60, del propio Miró surge la idea de crear un lugar para dar a conocer las tendencias del arte contemporáneo, y le encarga el proyecto de esta nueva fundación en Barcelona nuevamente a Sert. Se destaca la iluminación generada mediante lucarnas que producen una luz difusa en el interior, la necesaria para mantener las obras de arte en condiciones y la circulación organizada mediante un patio central que ordena todo el edificio. Todo esto lo logra utilizando el modulor y otros aspectos del funcionalismo más racional, pero mediante formas y materiales que reinterpretan la cultura catalana y le dan al edificio en su conjunto un carácter de obra de arte en sí misma, que se abre hacia el paisaje y la ciudad de Barcelona.
Sert entonces se mancha. Su forma de ver y hacer arquitectura queda manchada por este vínculo que deja manchas tanto de un lado como del otro. El abrirse al continuo intercambio con Miró, no solo desde la ya existente amistad, sino por la intencionada y profunda relación entre proyectista y usuario, deja entonces manchas en su obra final, en las subsiguientes y en sí mismo.